se vendan las fake news como algo reciente. Fake news, a los que conozcan la historia de los medios, ha habido para aburrir. Pongo otra que ya comentamos, pero como ocurrió en los que murieron tras el accidente, se perdió, que es el reportaje de los parados falsos. En el año 81, quien dirigía Televisión Española era un señor que se llama don Fernando Castedo y el director de informativos era don Iñaki Gabilondo, era el que dirigía los informativos de Televisión Española. Hubo un pacto en ese momento entre los partidos para que, de las pocas veces que ha ocurrido, para que la dirección de Prado del Rey fuera entre gente de distintos partidos. Entonces dices, mira, ponemos de director general a don Fernando Castedo, que teóricamente es de UCD, es decir, del gobierno, aunque en el fondo era del sector más progresista, de hecho acabaría pasándose al PSOE como afiliado, pero en ese momento era de UCD. Como director de informativos, a don Iñaki Gabilondo, según él era el independiente del grupo, yo creo que estaba pensando ya que era como cuota de los cercanos al PSOE. Como director de Radio Nacional de España, a un señor Sotillos, que era afiliado del PSOE, y como director de programas, Balbín, que en ese momento era de la órbita del Partido Comunista, aunque luego acabaría en su última etapa más bien derecha, como pasa con frecuencia. Pero fíjate que era una alineación bastante progresista. Pues estamos diciendo que Gabilondo de informativos, Castedo director general, que alguien acabaría en el PSOE, Sotillos, esto va a entender que hay un sector de la UCD, recordemos que en la UCD hay una gran parte de lo que es el Partido Popular. Entonces había un sector de la UCD que decía, oye, hemos entregado Prado del Rey a la izquierda y eso como que no nos gusta mucho. Con lo cual, entendamos este contexto para entender lo que pasó. Me ofrecían, me pedían ayuda para saber quién era quién. Entonces, a la hora de ponerse de acuerdo sobre quién debía ser el director general, entre las dos partes, pues iban poniendo, mira, este tal, este es un facha, este es un rojo, este es un tal, siempre estaban con esas cosas. Y en una de estas dijeron, fíjate tú lo que ofrecen a Castedo, que es su secretario de Cultura, o que ha sido secretario de Cultura con Franco, no sé qué, digo yo. ¿Castedo? Digo, pues si es el que yo conozco, os conviene decir que sí, porque es de las personas más tolerantes que yo conozco. Y así se llegó a ese acuerdo. O sea, yo mira por dónde intervine. Para que pusieran al que fue su jefe. Al que fue mi jefe, efectivamente. Pues vivió lo que se llamó la primavera de un pacto que hicieron las fuerzas políticas, que Adolfo Suárez propulsó, para que las fuerzas políticas, pues, en fin, convinieran en hacer un ejercicio como el que ahora se ha hecho últimamente, de darle a los profesionales la oportunidad de actuar sin no actuar bajo mando del gobierno. Era Suárez el presidente y fue Suárez el que pactó con el PSOE y con la izquierda, con el Partido Comunista, para hacer esto posible. Y de ahí surgió ese equipo que Fernando Castedo, que era de UCD, presidió, en el que estaba yo director de informativos, que no era de la UCD ni era de nada. Estaba Sotillos, que era del PSOE, director de Radio Nacional de España, y estaba José Luis Balbín, que entonces estaba vinculado al Partido Comunista, estaba en programas especiales. Yo creo que yo salí de director de informativos allí porque no era la primera propuesta de nadie, pero podía ser la segunda propuesta de varios, sospecho. El consenso. Sí, porque la UCD tendría otros candidatos que a lo mejor no les parecía bien al PSOE, el PSOE tendría algún candidato que a lo mejor no le parecía bien al UCD, y yo terminé siendo un poco ese segundo que más o menos se coloca así. Claro, digamos que esquemáticamente así. Yo sí hubo el pacto, la verdad es que nunca lo sabía. Yo estaba, creo que yo estaba en Lisboa de corresponsal cuando me enteré de que me llamaban para ser director de Radio Nacional. No lo sé. Sé que con Castedo trabajé muy bien. Sí. Naturalmente, el que de pronto empiecen a aparecer la oposición, en ese momento constituida por el Partido Socialista Obrero Español, y que la televisión pública, única que existía entonces, dedicara tiempo al partido de la oposición, obviamente menos que al partido del gobierno, pero en definitiva muy superior al tiempo que se le dedicaba con anterioridad, pues eso hizo crujir ciertas estructuras. Don Iñaki Gabilondo, director de informativos, autoriza que se emita un documental sobre el paro que realiza un periodista llamado don Fernando de Giles. Y consiste en decir, España está pasando muy mal, hay una crisis y hay mucha gente en paro. E incluye irse a un pueblo y que sacara un reportero diciendo, mira, tal, y sí, estoy fatal, estoy no sé qué, tengo 4 hijos, no sé qué, tal. Bueno, esto porque ha sido un escándalo, no tenemos las imágenes, pero fue muy contra la empresa, ¿por qué? Porque ya hubo periodistas que rascaron y dijeron, ese que ha sido diciendo, soy un señor que no tengo trabajo, es un concejal del pueblo de allí, del Partido Comunista. Y uno que ha dicho, no, yo tengo 6 hijos, no sé quién y tiene un hijo, tal. Con lo cual, se quedaron ahí una serie de errores.
Ya se ha podido saber en fuentes directas que buena parte de los participantes en el programa de televisión española sobre el paro y el número del empleo comunitario que provocó el cese de Iñaki Gabilondo simularon como auténticos actores de una realidad inexistente. Muchas de las personas que aparecieron en la pequeña pantalla presentando una situación de hambre y abandono por parte del Gobierno y de la Junta de Andalucía mintieron solemnemente en sus intervenciones, preparadas para crear una auténtica situación de dramatismo. En el curso del programa, un hombre de Teba llegó a decir que si la izquierda estuviera en el gobierno no ocurriría la situación de abandonismo y que habría que recurrir a las armas para solucionar la situación. Pues bien, este hombre es titular de un comercio del citado pueblo, aunque el comercio figura a nombre de su mujer. Al mismo tiempo, este hombre es propietario de una casa que está valorada en 2 millones de pesetas en el mismo pueblo, y asimismo es propietario de 2 pisos en Málaga. Este señor, según manifestaciones de su mujer, se metió en el programa por solidaridad por el empleo comunitario. Otro de los participantes en el programa manifestó en pantalla tener 10 hijos. Sin embargo, lo cierto es que solo tiene 2 hijos, es empleado habitual y ha cobrado regularmente durante los 6 meses últimos sus jornales reales. Lo cual desencadenó una gran polémica en medios y una gran campaña de burlas de lo que hace Televisión Española. Aquí hemos inventado el reportaje ficción y han empezado a caer cabezas. No se valora el ingenio de los autores del reportaje del paro como es debido. El autor, Fernando de Giles, es un facha arrepentido en cuanto se percató de que en la fachosería nacional no atacaban a los perros con longanizas y similares. Así que cursó liberal, que tenía más salidas. Yo no he visto los reportajes del escándalo porque me cuido mucho y en cuanto asistí un par de días a los espectáculos de Gabilondo me dije ¿qué hace un facha como tú en una mierda como esta? Y en lugar de hacer mi colación frente al televisor, que mi mujer siempre mantiene encendido a la espera de no sé qué, me fui a tomarla a la cocina con un libro que lo mismo podía ser una novela policíaca que un análisis histórico. Hay que decir que esto le costó la cabeza a Iñaki Gabilondo, porque lo primero que hizo es Castelo decir, oye, no tengo remedio, tengo que destituirle. Cayó Gabilondo y Castelo cayó detrás. O sea, el fondo fue ganar tiempo, porque ya digo, a los pocos meses el propio Castelo acabaría cayendo, porque ya digo, gran parte de la OCDE, lo que podemos llamar el sector derecha, dice, no, sois unos infiltrados, trabajáis para el PSOE, fuera, no os queremos. Me ha enseñado usted antes un ejemplo, pero es de marzo. Yo no he sido marxista nunca, no lo soy, y de luego no lo era. Simplemente estaba en el papel propio de un director general que quería ser independiente, que además la ley le obligaba a serlo, pero eso continuó después con otros medios que si había, lo presidía Luis María, lo dirigía Luis María Ansón, que si el director general pues era un infiltrado socialista. El gobierno está actuando con miedo y si no tiene miedo el gobierno, que explique por qué ha cesado al director de los servicios informativos por sacar el problema de los 2 millones de parados en esta televisión. Y además, ¿y por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo explican? Por miedo. Comentar sobre el paro, me parece. Sí, el final fue un documental muy duro sobre el paro, porque el paro era muy alto y se hizo un reportaje se hacía después del telediario. Hacíamos media hora un suplemento al telediario sobre un tema específico, ya que era un reportaje muy caliente y muy duro, con la gente muy enfadada, y ese fue un poco el desencadenante final, ¿no? Seamos precisos en los términos. El gobierno no ha cesado a nadie. Hay un cauce, un estatuto de televisión. Yo voy a ser muy preciso. El gobierno, hay un director, entonces está llamando mentiroso al director del ente público. No, señor. El director del ente público. Claro, Leopoldo Calvo Sotelo, el presidente del gobierno, no pidió la cabeza de Iñaki Gabilondo, pidió mi cabeza. Se refiere usted a si me ha arrepentido de cesar o si me arrepiento de haber cesado a Iñaki Gabilondo. No me arrepiento ahora de ese cese. Porque, como dije entonces, no fue por razones políticas, sino que fue por razones estrictas de criterio de dirección, valorando las circunstancias profesionales de la gestión llevada a cabo hasta ese momento. Y él era el director de los informativos y salió un programa sobre el paro que él no había visionado. Y en un momento especialmente crítico. Entonces yo lo único que le dije, yo creo que como director de informativos eso es un programa que debía haberse controlado, visto por el director de informativos para ponderar la conveniencia de sacarlo o no. Era una segunda parte de ese programa que se podía haber dado perfectamente 2 o 3 días después sin mayores problemas.
Y en base a eso, pues yo tomé la decisión de decir, mira, Iñaki, creo que debes dejar la dirección de informativos, hablamos mañana y te incorporas a otro lugar de la casa. Luego él me dijo que no se quería incorporar a otro lugar de la casa. Y efectivamente, cuando llegó el nuevo gobierno consideró aquella política de Fernando Castedo como un error a corregir. Era un error a corregir, que de hecho se corrigió. Primera cuestión aquí. Podemos saber siempre, ¿conspiranoico o hechos? ¿Qué dice don Fernando de Giles, quien hizo el reportaje? Que publicó un artículo encima para defenderse, enfadado, diciendo, ¿cómo voy a saber yo si pongo un micrófono y alguien me está mintiendo que me está mintiendo? Yo voy a saber que este tiene 2 hijos o 3 hijos o 4 hijos. Decido, previa consulta con Gabilondo, centrar el trabajo por el pueblo llano. Y aquí están los parados y otros que no siéndolo viven cerca del drama del paro. Que en la plaza de un pueblo, cuando el micrófono del reportero va de boca en boca entre un numerosísimo grupo de hombres, uno dice tener 10 hijos y resulta que luego solo tiene 2, pues ¿qué quiere que le diga? ¿Modifica esta particular mentira la realidad global, ambiental y real del drama? No, en absoluto. ¿Qué pretenden los puristas del ya? ¿Que hubiera ido de casa en casa contando los hijos, haciendo fotocopias del carnet de identidad, mirando en las neveras o pisando las baldosas en busca de ahorros no confesables? Tal vez los reporteros de ya viajan acompañados por un detective privado, pero Televisión Española no nos da dietas para tal cosa. En resumen, quiero que quede bien claro que rechazo firmemente la acusación de fraude y manipulación. Esa es la defensa que hacía el señor don Fernando de Giles. No sé qué opinas tú de esta... Lo primero que te tengo que decir es que opino que esto, lo sabes, no es nuevo, ¿eh? Bueno, no es nuevo, era nuevo entonces, pero se ha repicado hace muy poco con el asunto del camionero, me parece, en huelga. Claro, lo seguí poco, pero sí, era una historia como eso de que alguien que aparece luego resulta que no es lo que parece. Claro, entonces, es que no me acuerdo bien, pero ha ocurrido más a menudo de lo que parece. Bueno, a ver, hace poco entrevistaban en Francia a una persona por la que se habían incendiado unos coches y no sé qué, y ella era la pirómana. Esto ha sido hace un par de días, me parece. Entonces, ahí sí que puede ser un error, como te digo, lo de la pirómana, porque nadie sale... no hay un tema partidista. Realmente dices, joder, se han equivocado. Pues estaban diciendo esta tía y realmente ella era la que estaba generando aquí todo. Pero aquí canta mucho, ¿no? Cuando dices, qué casualidad que justo vosotros encontréis a alguien que defiende vuestro discurso, que apoya vuestro discurso, que es lo que necesitáis. Y qué casualidad, vaya, que es una persona vinculada al tema político. Cuando pasan esas casualidades, uno puede pensar que el concejal se puso allí en el momento adecuado, en el lugar adecuado para que le entrevistaran y engañar a todos. Puede ser, es que estoy intentando recordar que hace poco ha pasado algo parecido. Pero fíjate, aquí hubo una doble duda, conspiración, ¿eh? Conspiración 1, esto ha sido una maniobra de la izquierda que controla la televisión española para dejar mal al gobierno de UCD. Pero hay conspiración 2. Fíjate cómo era la televisión española en aquella época, mucho más abierta de lo que ha sido después en muchos momentos, que hacen un debate de la clave donde hablan de esto. O sea, la clave de la televisión española, no hay otros cadenas, solo hay un canal en ese momento, comenta el asunto. Y está entre los invitados don Alfonso Guerra. Y dice Alfonso Guerra, tengan ustedes cuidado porque yo me he enterado que ese don Fernando de Giles que ha hecho eso era un tío de ultraderecha, de extrema derecha, no sé qué, que había tal... Es verdad que había sido miembro del Alcázar en el pasado, ese Fernando de Giles, supuestamente luego se había vuelto de izquierdas una vez muerto el dictador, pero que está insinuando Guerra. Ese programa estaba preparado por el equipo anterior, por el señor Irazábal. Es un hombre que aquí en la casa se dice que es un hombre del Alcázar, de ultraderecha. O sea, que ahí hay de todo. Que ahora estaba dándole la vuelta y digo, no, está al revés. Esto ha sido una conspiración de la extrema derecha para cargarse la dirección de Televisión Española. Esa es la contrateoría. Es verdad que dice, joder, qué retorcido. Giles lo negó, por supuesto. Dijo, no, que yo no. Pero para que veas que hubo la contraconspiración. Nunca lo vamos a saber. Estaban soltando paladas de mierda y todo el mundo las intenta con su propia pala quitárselas y, ya que se las quita, no lo van a ver debajo de la alfombra. Se lo intentan tirar a otro para que ya se defiendan. Porque esto era así. Les estaban atacando muchísimo y estaba quedando la credibilidad. Me sorprende porque antes parece que había, como dices, se abre un debate. Hay como un poco más de interés en salvar la imagen, ¿no?
y además, como te dices, lo intentan, le dan la vuelta y lo mueven para otro lado, etcétera. Hoy en día da la sensación de que eso es como si fuera un capítulo de Sálvame. Nada, ahora están hablando pues de que este tío pues tiene algún problema con alguien, se ha pegado con alguien y tal. Dura 3 días y después se va. A día de hoy lo veo así. Es decir, que es como parte del espectáculo político para callarnos o para mantenernos distraídos o algo así. Cuando se acaba eso, vamos a seguir hablando de otra cosa. Vamos a hablar de que se atropella un ciclista, yo qué sé. Pero aquí tengo la sensación de que era puro todo esto, de que dentro del engaño y de que aquí hay alguien que miente y que no vamos a saber jamás quién era y que todos estaban intentando quitarse el muerto, lo hacían todos un poco, no por participar en el circo ni nada, sino de corazón, por decir, oye, tengo que salvar la imagen, me importa la imagen. Ahora lo único que tienen que hacer hoy en día es dejemos pasar el tiempo. Parece que está todo orquestado para mantenernos distraídos, ya al final uno no sabe ya ni qué es cierto ni qué no y hasta qué punto les interesa esa salvaguarda de la imagen. Por eso yo esto lo veo con cierta nostalgia y ternura, porque digo, realmente les interesaba. Realmente estaban empeñados en decir, no, que no nos pongan a parir, que esto no es mío o no, me lo quiero quitar de encima. Bien. Está de acuerdo en que el relato cambia mucho. Si yo soy el señor Gabilondo y digo, fui destituido porque el gobierno de UCD quiso someter a Televisión Española y no permitió que hubiera independencia en Televisión Española, fui despedido porque me colaron un documental con parados falsos. Suena muy diferente. Claro, pero es lo que digo, nunca podremos saber qué era verdad o mentira. Sí, el presidente estaba apretando mucho porque, como digo, lo que ocurrió después del golpe de Estado fue... Pues sí, tomaron unas decisiones correctoras, como la LOAPA, procesos autonómicos, y nosotros éramos, como digo claramente, un equipo constituido en un momento dentro de una lógica que el nuevo gobierno no pretendía seguir y que todos estaban considerando que se había ido un poco de las manos, que era excesiva y que era un error a corregir, ¿no?